Hola, buen día. Deseando que este día lo disfrutemos con la compañía del Espíritu. Y en esta ocasión vamos a ver los capítulos de Mosía del 25 al 28. Y antes de empezar con este versículo, voy a, voy a hablarles un poquito acerca de lo que vimos la semana pasada y que fue ah, acerca de Alma, que enseña al pueblo. Alma enseña al pueblo el arrepentimiento, lo que él escuchó de las palabras de Abinadí. Recordemos que Alma era uno de los sacerdotes del rey Noé y fue el único que creyó en las palabras de Abinadí. Él las transmite a los del pueblo, él secretamente va y muchos se convierten al evangelio. Alma sirve como sumo sacerdote. Son perseguidos por los lamanitas constantemente, fueron perseguidos también por el pueblo de Noé y llegan a un punto donde el pueblo, ellos están bien, el pueblo lo quiere hacer rey, él no acepta ser rey. El pueblo nefita, el pueblo del rey Limi, recordemos que Limi era también hijo del rey Noé, pero era un hombre justo. Y ellos estuvieron sujetos al cautiverio por los lamanitas y también tenían que rendir tributo a ellos, estaban cautivos. El pueblo de los nefitas finalmente son liberados del cautiverio y junto con Alma, el pueblo, ellos dos llegan hasta la tierra de Saraemla, donde está el rey Mosía, y pues ahí rinden tributo a Mosía. ¿Okay? Eso fue lo que vimos la clase pasada. Que uno de los propósitos por los cuales Alma uno de los propósitos por los cuales estos capítulos que vamos a ver es cómo continúan, ¿verdad? El enseñamiento de Alma, sus palabras y cómo es que se llegan a llamar el pueblo, o es el título de la clase, en realidad se llamaban el pueblo de Dios. Hay una razón por la cual le llamaron el pueblo de Dios realmente. Y la pregunta que viene también en el manual dice, ¿cómo seguiremos el ejemplo de Alma? Para empezar, todos estos capítulos también hablan acerca de una conversión, que es especialmente en el capítulo 26 y 27. Pero, ¿cómo es que nosotros podemos obtener esa conversión y poder ser, ya ven que les dije en la clase pasada, ¿verdad? De cómo es que llegamos a ser hijos de Dios cuando nos bautizamos, hacemos nuestros convenios y entonces hay una conversión en nosotros y llegamos a ser hijos de Dios y pueblo de Dios. Entonces, con eso en mente, vamos a ver cómo podemos seguir el ejemplo de Alma. Voy a empezar, hermanos, con una pregunta. ¿Cómo podemos obtener la conversión? La conversión dice, si bien es cierto que usted no puede otorgarles a ellos su conversión, el Espíritu puede susurrar las cosas que puede hacer para ayudarles a tener fe. La conversión, de alguna u otra forma, debe producirse en todos nosotros y es esencial para cada persona. La conversión, muchos de nosotros ya hemos sido convertidos, tenemos un gran testimonio y hemos cambiado muchas cosas, eso es lo que hace la conversión. Y dice que el Espíritu puede susurrarnos y puede ayudarnos a tener esa conversión, ¿verdad? Encontré esto acerca de lo que el Espíritu hace. La mayoría de nosotros sabemos, ¿verdad?, el funcionamiento del Espíritu.
Y pensando en esto, yo dije, wow, pero si es parte de la Trinidad, o sea, Dios el Padre, Dios Jesucristo y el Espíritu Santo son parte de la Trinidad, o sea, con gran poder. Entonces yo dije, wow, si realmente el Espíritu nos va a ayudar y está con nosotros, ¿quién va a poder contra nosotros si tenemos el Espíritu Santo? Entonces, déjenme leerles lo que dice en el manual 2 de la administración de la iglesia. Dice, ¿cómo ayuda el Espíritu a tener fe? El Salvador prometió a sus discípulos, el Espíritu Santo os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Solo por medio del Espíritu Santo podemos alcanzar la meta más alta de la enseñanza del Evangelio: edificar la fe en Jesucristo y ayudar a otras personas a llegar a ser más semejantes a Él. El Espíritu Santo da testimonio de la verdad, testifica de Cristo y cambia el corazón de las personas. No hay maestro terrenal que, independientemente de cuán habilidoso o experimentado éste sea, pueda reemplazar al Espíritu. A pesar de eso, podemos ser instrumentos en las manos de Dios para ayudar a sus hijos a aprender por medio del Espíritu. Para lograrlo, invitamos la influencia del Espíritu en nuestra vida y exhortamos a las personas a quienes enseñamos a que hagan lo mismo. Y con esto empiezo, hermanos, porque me gustaría que pudiésemos llamar al Espíritu a nuestras vidas. Ok, ahora sí vamos a empezar el capítulo número 25 y rápidamente voy a hablarles un poquito de él. En el capítulo 25, los de la tierra de Zaraemla, que eran mulequitas realmente, ellos no eran los nefitas, sin embargo, se convierten al Evangelio y entonces vienen a ser, toda la tierra viene a ser nefitas. Y ellos están bajo el mando del rey Mosía. ¿Okay? Alma bautiza a Limi y a su pueblo. Recordemos que anteriormente Limi, él quería que fueran bautizados y también su pueblo, pero en esta ocasión, pero recordemos también que en aquel entonces no pudieron ser bautizados. Y ahora Alma les bautiza y se convierte en todo su pueblo. También tenemos que Mosía autoriza a Alma a organizar la iglesia y también que lo que nos enseña este capítulo acerca de la enseñanza. Yo aquí atrás, ¿verdad? Ya hice un esquema del capítulo 25 y puse solamente una iglesia. Lo que me llamó mucho la atención es el seguimiento que hay. Alma siendo el profeta, que ahora lo conocemos como el profeta. En ese entonces Alma fue puesto por el rey, dándole autoridad a que hiciera iglesias, y la razón por la que lo hicieron fue por la cantidad enorme de personas que se reunieron a la iglesia. Entonces esa fue una de las razones que construyeron iglesias. Al construir iglesias, yo lo veo como ahora, hoy en día, ¿verdad? Cómo es que tenemos tantísima gente y cómo podemos llevar la misma palabra del Evangelio verdadero, sin cambiar cosas, al mundo. Y entonces a través del profeta, el profeta en Alma en ese entonces pone sacerdotes y también maestros, y de esta manera enseñaban lo de las palabras, y dice la escritura, las palabras que salían de la boca de Alma. Entonces, el fundamento era que tener fe en Jesucristo, predicaban el arrepentimiento y el bautismo también. ¿Ok? Bueno, también voy a pasar en los versículos 10 y 11, esto me gustó mucho. Una de las cosas que hizo Mosía es
relatarles a ellos, bueno, la historia de lo que pasaron los pueblos de Alma y Senif. Y también al relatarles esto y escucharlo, el pueblo, todo esto, voy a leer en el versículo 10 y 11 de Mosía 25. Okay. En Mosía 25, 10 y 11 dice: además, cuando pensaron en la cercana bondad de Dios y su poder para libertar a Alma y sus hermanos de las manos de los lamanitas y de la servidumbre, alzaron la voz y dieron gracias a Dios. Y más aún, cuando pensaron en los lamanitas, que eran sus hermanos, y en su condición de pecado y corrupción, se llenaron de dolor y angustia por el bienestar de sus almas. En esto quiero enfocarme un poquito, hermanos. Primero dieron gracias a Dios, ¿verdad? Por haber sido liberados de la servidumbre. Y la segunda, que es lo más importante de todo, es que se llenaron de dolor y angustia por el bienestar de las almas de sus enemigos. Porque, pues en realidad, fueron muy crueles con ellos y, sin embargo, sintieron ese dolor y es del cual vamos a hablar, porque hay una conversión en sus corazones, ¿ok? Ese es todo el propósito de esta clase, que nosotros podamos cambiar esos sentimientos que nosotros tenemos, aún hacia nuestros enemigos, hacia la peor persona que hemos conocido, ¿ok? También el rey Mosía, como ya le había dicho, le concedió a Alma hacer las iglesias para reunirse, y es tanta la gente, ¿verdad?, que hay, que invaden la tierra completamente, y entonces el pueblo fue bendecido y prosperaron en la tierra. Así fue como pasa el capítulo 25, ¿está bien? Ahora, les voy a poner un video, es de 3 minutos solamente, y este video me lo mandó alguien y yo lo vi y me pareció muy interesante, porque el punto principal ahí es el amor. El amor, y qué significa. Pongámosle atención a él, ¿ok? Espero les guste.
Bueno, ahora con esa reflexión vamos a platicar sobre el capítulo 26. Vamos a ver también qué aprendemos de él. Aquí en el título de la clase o del manual dice que el título es Yo soy responsable de mi fe y mi testimonio personales. No hay nadie más, hermanos. Nosotros somos los responsables. Okay, voy a leer de los versículos del 1 al 6. Y en este capítulo 26 vemos que habla acerca de una nueva generación. Ok, voy a leer aquí. Dice, y aconteció que había muchos de la nueva generación que no pudieron entender las palabras del rey Benjamín, pues eran niños pequeños en la ocasión en que él habló a su pueblo y no creían en la tradición de sus padres. ¿Okay? Entonces, ¿por qué no pudieron entender? Dice que porque eran niños pequeños. Y cuando yo estaba leyendo esto, hermanos, todos los que tenemos hijos o tienen hijos, piensen en, o sea, yo soy convertida al Evangelio, yo soy fuerte en el Evangelio, yo tengo un testimonio bien fuerte y todo, pero ahora piensen en sus hijos. ¿Cómo creen cómo ellos van a continuar? O sea, tal vez ahorita los están siguiendo y están siendo obedientes y están cumpliendo con todos los mandamientos y están muy bien. ¿Qué va a pasar cuando sean ahora como lo eran los hijos de Alma y del rey Mosía y todos aquellos adolescentes que cuando escucharon el discurso del rey Benjamín, pues ahora no lo recuerdan? Entonces, ¿qué cuidados debemos tener y qué responsabilidad tenemos para con nuestros pequeños? ¿Ok? Pensemos en eso, por favor. Así que por motivo de su incredulidad no podían entender la palabra de Dios y endurecieron sus corazones. Ahora, ¿cómo podemos ayudar cuando crezcan? En su incredulidad, porque hasta cierto punto su incredulidad es personal. Entonces, por eso el título es Soy responsable de mi fe. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ayudar a aquellos que tienen todavía, que son incrédulos, que no tienen fe, que no tienen confianza en Dios? Y para esto yo busqué en el diccionario qué significa incredulidad. Y dice que es reserva que tiene una persona para creer. O sea, reserva en otras palabras es la falta que tiene una persona para creer. Le hace falta eso. Y la otra definición es falta de fe religiosa. Y yo cuando estaba leyendo esto, yo dije, falta de fe religiosa, entonces también es falta de esperanzas, que en nuestro ser carnal o espiritual, bueno, como no hay espiritual en nuestro ser carnal, no tenemos ninguna esperanza, no tenemos ningún objetivo por el cual hacer las cosas. Entonces, eran incrédulos y no podían entender la palabra de Dios y se endurecieron sus corazones. Ok, el 4. Y no quisieron bautizarse ni tampoco unirse a la iglesia. Quisieron. Aquí, hermanos, la palabra quisieron, para mí me dice, tienen su libertad. Y todos tenemos una libertad, un libre albedrío. Tenemos la libertad de escoger. Y eso es como, pues no quiero. Y a veces, lamentablemente, muchas personas no quieren aprender, no quieren ponerse tal vez a experimentar, a ver si puede haber un cambio. No quieren, simple y sencillamente he escuchado a algunos que dicen, así soy, así quiero ser. Entonces, dice, y tampoco quisieron unirse a la iglesia y constituyeron un pueblo separado en cuanto a su fe. Y así quedaron desde entonces. ¿Y qué significa constituyeron? Son estas palabras
para mí son claves. Voy a volver a leer el versículo 4. Y no quisieron bautizarse ni tampoco unirse a la iglesia y constituyeron un pueblo separado en cuanto a su fe. Y así quedaron desde entonces en su estado carnal e inicuo, porque no querían invocar al Señor, su Dios. Entonces, en el versículo 4 tengo palabras, ¿verdad? Quisieron, constituyeron y estado carnal. Ahora, en constituyeron, yo también lo busqué y dice que son personas que forman un grupo. O sea que eso es lo que estaban tratando de hacer, formar un grupo. Luego dice el estado carnal. Y yo busqué esto, hermanos, el estado carnal. Se le dice carnal a una persona muy cercana. A veces yo veo a mis hermanos decirle, hey, carnal, ¿cómo estás? O sea, a un hermano, una persona querida o alguien. Entonces, esa es una definición de lo que significa estado carnal. Y la otra, como opuesto a lo espiritual, lo carnal se asocia a la lujuria. Y es precisamente eso, ¿verdad? Que eran estado carnal. Ellos veían la lujuria como, si yo quiero tener esto, mira, y si yo hablo, puedo obtener estas otras cosas. Y eso era el propósito de ellos, el objetivo de ellos. Dice la lujuria, dice, los placeres carnales son los llamados placeres de la carne relacionados con el goce físico. Entonces, a eso se están refiriendo cuando habla acerca de un estado carnal, un goce físico, ¿ok? Voy a pasarme al versículo 6, porque sucedió que con sus palabras lisonjeras engañaron a muchos que eran de la iglesia y les hicieron cometer muchos pecados, de modo que se hizo necesario que cuando aquellos que fueran de la iglesia cometieran pecado, ésta debía amonestarlos. Bueno, aquí hay otras cosas que para mí son importantes. Palabras lisonjeras y les hicieron cometer pecados. Bueno, palabras lisonjeras. También busqué qué significaba, ¿verdad? Esto, para que podamos entenderlo mejor. Dice que son que gustan o deleite. Son palabras que nosotros gustamos escuchar y que nos deleitan. Una voz dulce que es grata a nuestros oídos, halagador, elogioso, conveniente. Bueno, yo pienso, ¿verdad?, que todos queremos en un momento u otro ser elogiados, ¿verdad? Pero estas eran palabras lisonjeras de engaño, no eran verdaderas, eran engañosas. Entonces, ahora yo digo, la otra parte que me llama la atención dice, los hicieron. O sea, yo pienso, a nadie hace que hagas esto. Yo no creo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en este caso, cuando el pueblo de Alma y Limi estaban bajo el yugo de los lamanitas, sí, los lamanitas hacían, ¿verdad? Estaban bajo el yugo y tenían que hacer cosas. Pero en nuestras propias almas, hermanos, con el libre albedrío que nosotros tenemos, nadie nos hace hacer cosas. Sin embargo, porque yo pienso, o sea, ¿quién tiene autoridad sobre nosotros? ¿Quién tiene autoridad sobre mi pensamiento? ¿Quién tiene autoridad sobre mis deseos? Entonces, y sobre mi cuerpo. Solo yo. Solo tú. Entonces, sin embargo, esas palabras lisonjeras son las palabras, astutas, que utiliza Satanás y sus ángeles destructores. Y a través de otros, entonces, esas palabras sí ayudan a que uno diga, oh, pues yo quiero ser así. Y bueno, entonces también habla el versículo 6 que entonces deberían de ser amonestados si sabían que estaban haciendo esto. ¿Y cómo sucede la amonestación? Bueno, aquí vamos a ver que es el relato de lo que pasa cuando la gente ya está cansada y van y se quejan, ¿verdad?, con Alma. Y Alma se los lleva al rey y pues les dice,
Ok, aquí están, ¿verdad? Tú, para que los juzgues. Y el rey le dice, no, yo te doy permiso, o sea, tú tienes toda la autoridad para que tú seas el que los juzgues. Alma se turbó. De hecho, dice, o sea, Alma hijo era un estorbo junto con los hijos de Mosía. Perdón, voy a retroceder un poco. O sea, la historia es que el pueblo era un pueblo justo y Alma era el profeta, era un servidor de Dios, era el sumo sacerdote. Y el rey teniendo hijos, o sea, Alma, hijo, y los hijos del rey Mosía, Amón, Aarón, Omner y Ibni, eran rebeldes y eran un estorbo para la iglesia porque trataban de destruir la iglesia. Entonces, cuando la gente ya estuvo harta, se los llevaron a Alma. Cuando el rey Mosía le da autoridad a Alma, he aquí, yo no los juzgo, por tanto los entrego en tus manos para ser juzgados. Entonces Alma fue y preguntó al Señor qué debía hacer en cuanto a ese asunto, porque temía hacer lo malo ante la vista de Dios. Eso es una de las cosas que me gusta mucho y que aprendo acerca de Alma. Él temía, o sea, antes de que pudieras dar cualquier otro paso, él dijo, ok, déjame preguntar a Dios. A mí me turba mi corazón y estoy triste y enojado probablemente, pero ¿cómo voy a reaccionar? ¿Cómo es que yo voy a darles o cómo voy a juzgarlos, verdad? Ya se me dio la autoridad. Pero su corazón se turbó y dice que escuchó la voz del Señor diciéndole, y primero le dijo, bendito eres tú, Alma, y aquellos que fueron bautizados en las aguas de Mormón, porque escucharon las palabras o creyeron en las palabras por extremada fe y creyendo en las palabras de Abinadib. Dice, benditos son porque han establecido una iglesia, porque este pueblo está dispuesto a llevar mi nombre, porque me gusta también este punto en el 19, dice, me has consultado concerniente al transgresor, bendito eres. Qué bonito, hermanos, ¿verdad? Que nosotros a veces, aquí en la vida muchas veces decimos como, ay, mira esta persona, mira cómo es, y es un pecador y un viviente y todo, y no se arrepiente, y empezamos, o sea, nuestra mente va y va y va, o hacemos cosas, en lugar de que nos turbemos y digamos, Padre, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar? O al menos no pensar y criticar, ¿verdad? Y apartarte de ello. Pero aquí nos enseña Alma esto, ¿verdad? Y que Dios le agradece que él vaya a consultarlo para ver cómo puede hacer eso. Y también le dijo, lo bendijo y le dijo, tú me has servido y me seguirás sirviendo y saldrás en mi nombre, reunirás muchas ovejas, ¿ok? Y también le dice, y aquel quien reciba debe creer, perdón, y aquel a quien recibas deberá creer en mi nombre y yo lo perdonaré liberalmente. Y dice, porque soy yo quien tomo sobre mí los pecados del mundo, porque soy yo el que he creado al hombre y soy yo el que concedo un lugar en mi diestra al que crea hasta el fin. Porque aquí en mi nombre son llamados y si me conocen saldrán y tendrán un lugar a mi diestra eternamente. Cuando yo estaba leyendo esto, hermanos, vino a mi mente, y si no lo conocemos, ¿qué nos va a decir Dios? Porque, bueno, Él conoce quiénes somos, ¿verdad? Pero al mismo tiempo nosotros debemos de conocerlo a Él para poder ser llegados y llamados, allegados a Él y ser llamados hijos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que si no lo conociéramos, qué nos diría Cristo? Me voy a pasar hasta el versículo, 27 y dice,
Y entonces les confesaré que jamás los conocí, e irán al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. O sea, que sí, Él sabe lo que Él tiene para nosotros, y eso es lo que nos quieren enseñar todas las escrituras. Sin embargo, Él también sabe que los que no desean y los que por sí, por su libertad de escoger, quieren escoger entonces ser como son, Él está un lugar preparado para ellos. Y dice, e irán al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y hablando del diablo y sus ángeles, hermanos, tengo un relato que yo encontré hace muchos años y habla acerca de eso, de el diablo y sus ángeles. Ok, hermanos, el documento se los voy a poner al final, pero les voy a hablar un poquito de lo que es. No para darle tanta importancia a Satanás, porque no debemos darle, pero sí para saber que él existe y sus seguidores existen. Ok, habla acerca, se llama Satanás y sus seguidores o algo así. Y está basado en la escritura que se encuentra en Primera de Pedro 5:8. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, ellos realmente existen, hermanos, y es lo que tratan de hacer. Y rápidamente voy a decirles lo que se trata de esto. Satanás llama a una convención a sus ángeles y les dice, no podemos evitar que los cristianos vayan a la iglesia, no podemos evitar que lean la Biblia y conozcan las verdades, dice, y no podemos evitar que tengan una íntima relación con Jesucristo, con Cristo. Dice, porque si hacen esa conexión, entonces dice, nosotros ya estamos rotos, rompemos nuestro, ya no tenemos poder sobre ellos, ¿ok? Entonces, esta es la base que ellos tienen, el plan que Satanás tiene. Y recordemos que Él es real, ¿verdad? Él existe. Y entonces les dice, pero vamos a hacer esto. Vamos a dejarlos ir a la iglesia y les vamos a hacer que tengan sus vidas conservativas y que... dice, pero vamos a robarles el tiempo. Lo que vamos a hacer, dice, de esta manera les robamos el tiempo y no van a tener ese tiempo para tener una relación con Cristo. Esto es lo que haremos, mis ángeles. Los vamos a distraer para que obtengan o ganen a cercanía al Salvador. Y así los mantenemos al día. ¿Okay? Entonces les dice qué es lo que van a hacer. Ustedes van a ir, van a poner cosas esenciales en la vida, van a poner en murales cuando manejen, que vean murales, que tengan personas o mujeres esbeltas y muy bonitas para cuando los esposos las vean, piensen que esa es la manera que, wow, si quiero tener una mujer, ese es lo que voy a desear. Vayan y metan mucha correspondencia en sus buzones a manera que se distraigan, pónganles ofertas y háganlos que no los deténganlos a que vayan por ejemplo, de paseo a la naturaleza para que no piensen en Dios y en las bellezas, pero sin embargo, háganlos que vayan a conciertos, que vayan al cine, que vayan a discotecas. Esto hagan que en la radio, dice, haya música que no sea bíblica, que no sea inspiradora. Y esto los vamos a perturbar de esta manera. Dice, hagan que sus esposos trabajen de 6 a 7 días a la semana, de 10 a 12 horas, que las mamás también trabajen, que se sientan tan cansados cuando regresen,
Dijo, aún en sus actividades de gozo, que se sientan tan cansados cuando regresen, que no tengan el deseo de empezar una nueva semana y que no lo puedan empezar de esta manera. Dice, así los atraparemos, porque ellos van a estar exhaustos y van a estar tan ocupados que así vamos a tomar posesión de ellos. Les dice, esto trabajará. Así es que ahora yo les pregunto, ¿creen que están haciendo un buen trabajo? Yo pienso que sí, hermanos, sí están haciendo un buen trabajo. Pero precisamente porque existe y precisamente porque existe esa maldad, es que nosotros debemos de cuidar nuestro espíritu y de cuidarnos qué es lo que va a entrar en nuestra cabeza. Vamos a imaginarnos que nuestra cabeza es como, lo voy a poner como un bote de basura, ¿verdad? Pero es nuestro cerebro. ¿Y qué le estamos metiendo a nuestro cerebro? Decimos, bueno, hoy voy a ver televisión. Hoy vamos a ver novelas. Hoy voy a ir al cine. Hoy voy a ir a comer. ¿Y el espíritu dónde está? Bueno, se me olvidó. Y se me olvidó orar. Eso es otra cosa que puse ahí, porque se me olvidó orar. Y se me olvidó leer las escrituras. Es otra cosa que puse ahí, porque también se me olvidó orar. Entonces, eso que alimentamos, ¿verdad? Es nuestro espíritu que lo alimentamos, pues no está fortalecido. Y ojalá que nosotros podamos aprender a fortalecer ese espíritu. Voy a pasarme un poquito más a prisa. Perdón, es que estoy viendo el tiempo. Y pues que estemos al tanto solamente de que existe el maligno y que ojalá que nosotros podamos hacer ese cambio en nuestra vida. Precisamente es para esta la clase, para aprender a cómo hacer un cambio en nuestra vida y de esta manera estar cercanos a Dios. El 29 dice, ve y al que transgrediere contra mí lo juzgarás de acuerdo con los pecados que haya cometido. ¿Cuáles son los pecados, hermanos? Tal vez la gente que ni conoce los mandamientos va a decir, pues yo no sé qué estoy pecando, ¿verdad? Hay 10 mandamientos que se escribieron en el tiempo de Moisés y que fueron los que llevaron, y sabemos ahora nosotros por las revelaciones que esos mandamientos se cumplieron cuando Cristo vino a la tierra y cuando Él murió y Él hizo su sacrificio, se cumplieron, y Él enseñó que eran 2 grandes mandamientos, que el primero sabemos, es amar a Dios sobre todas las cosas, y el segundo es semejante al primero y es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, pero sin embargo, Alma recibe esta revelación y dice, o sea, tengo que juzgarlos. Pero dice que si esta persona viene y se arrepiente y confiesa los pecados ante mí y ante ti, entonces lo perdonarás y yo le perdonaré también. Pero hay una cosa importante, hermanos, que yo estaba viendo aquí, o sea, muchas veces nosotros nos enfocamos en otras personas, en el perdón de otras personas o en el arrepentimiento de otras personas, y lastimamos nuestro espíritu, lastimamos nuestra vida y nuestro futuro, porque es nuestro espíritu el que debemos de estar cerca a Dios. Y cuando pasa esto, a veces como seres carnales, decimos como, mira aquí la persona, no sé por qué no se arrepiente, ¿por qué esto? Y empezamos a llenar nuestro corazón en lugar de amor con, no sé, con dolor, ¿verdad? Pero con dolor, con rabia, con odio, con egoísmo, con como le quieran llamar. Pero esto es lo importante, nosotros no somos nadie para juzgar. Nosotros no somos nadie para andar buscando a ver quién se tiene que arrepentir. Hermanos, vuelvo al título de la clase y dice que esta es mi responsabilidad personal.
personal de que yo cambie. O sea, soy responsable de mí mismo, no por otras personas. Yo siempre veo al final como Jesucristo va a venirme a preguntar en el día del juicio, va a decir, bueno, ¿qué hiciste? Pero Él no me va a preguntar, bueno, ¿qué hizo tu vecino? ¿O qué hizo de quién? ¿Sutano o Mengano? No. Me va a decir, ¿qué fue lo que yo hice? ¿Qué fue lo que Laura hizo? Entonces, pero con esto, aún así, ¿verdad? Vemos que a Alma también recibe esto. En el versículo 31 dice, y también os perdonaréis vuestras ofensas los unos a los otros, porque en verdad os digo que el que no perdona las ofensas de su prójimo, cuando éste dice que se arrepiente, tal ha traído sobre sí la condenación. Hermanos, o sea, si la persona dijo que se arrepintió, a nosotros ya no nos cabe o no somos nadie, como les dije, para saber si se arrepintió, para saber si tuvo perdón. Bueno, no soy nadie, ¿verdad? Estaba pensando en algo una vez, le digo, bueno, ¿y qué tal si la persona ha olvidado las cosas? Como seres humanos a veces bloqueamos. Hay personas que han bloqueado sus vidas y dicen, ay, yo no recuerdo nada. Y bueno, eso es una falta, una carencia que tiene la persona que probablemente por eso no se ha arrepentido y nosotros estamos acá como juzgando y diciendo y pues no, hermanos, tenemos, precisamente por eso está la escritura que dice que los perdone, dice, y también os perdonaréis vuestras ofensas los unos a los otros. Entonces, bueno, hay que perdonar. ¿Por qué? Porque esto nos trae una felicidad y un espíritu tranquilo en nuestras vidas, tranquilo, y vamos a estar más cerca de Dios de esta manera. Yo se los prometo, hermanos, porque yo soy creyente de las escrituras y soy creyente de lo que dicen y creo que Dios promete y eso es lo que vamos a recibir. Y si no queremos, entonces nos vamos a estar yendo un poquito más hacia el camino del lago de fuego y azufre, donde va a haber tormentos sin fin, donde los ángeles, donde, como dice, irán al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, y pues no creo que queramos ir ahí, ¿verdad? Esa no es nuestra misión. Entonces, en el capítulo 26, el 31, ¿verdad? Ese es un punto, un punto, o sea, una llave, una clave para que nosotros sepamos cómo podemos hacer una conversión en nosotros mismos. Preocupémonos por nosotros mismos primero. Y, bueno, me gusta también que dice que Alma recibió esto, las escribió, dice, para conservarlas y para juzgar al pueblo de la iglesia según los mandamientos de Dios. Y me gusta esto porque él lo escribió, o sea, que diga, esto fue lo que recibí, esto fue lo que me dijo el Señor. Así es, y está escrito también para nosotros, hermanos, en este tiempo. Okay, del 38 y el 39, para terminar este capítulo, dice, y todas estas cosas hicieron Alma y sus consiervos que dirigían la iglesia, andando con toda diligencia, enseñando la palabra de Dios a todos, en todas las cosas, padeciendo toda clase de aflicciones y sufriendo persecuciones de todos aquellos que no pertenecían a la iglesia de Dios. En esta parte aquí yo me pregunto, ¿cuándo y cómo se recibe persecución hoy en día? ¿Cómo es que somos perseguidos? Hoy en día es muy diferente a lo que era en la antigüedad. O sea, tú no creías esto mismo Jesucristo, ¿verdad? Lo apedreaban, lo escupieron, o sea, no le creían y lo persiguieron. Y yo estaba pensando, ¿cómo es que nosotros recibimos persecución? Y se me vino a la mente esto, porque se habla acerca de la conversión del alma. Entonces, ¿qué es lo que nos provoca no cambiar? Y esto es lo que pensé. Dije, ¿será con palabras ásperas, indirectas? El escuchar decir te crees perfecto, juzgando, criticando, hostigando al que trata de ser noble. Y en verdad conozco
conozco muchas personas que sufren y que han sufrido por tratar de ser diferentes, por tratar de ser personas peculiares en este mundo. Y bueno, ojalá que aprendamos a hacerlo, porque realmente al final sí tenemos una bendición y un pago muy bueno. Porque en la escritura que les leí anteriormente dice que si aguantamos hasta el fin, entonces vamos a estar a la diestra de Dios. ¿Ok? Y en el 39 dice, y amonestaban sus hermanos, y amonestaban a sus hermanos y también recibían amonestación. Y yo a veces pienso, hermanos, que es bueno recibir, le llamamos críticas constructivas para que nosotros podamos perfeccionarnos un poco más. A mí me gusta que me corrijan, especialmente a veces yo digo palabras en inglés y mi sobrina me corrige y yo digo, ay, qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que me lo corregiste. Y a veces se ríen y yo, ay, perdón que lo dije así, pero bueno, uno trata de mejorar y es eso el propósito de la vida, tratar de cambiar lo que nosotros estamos haciendo para mejorar. Bueno, ahora vamos al capítulo 27 y el capítulo 27 nos habla acerca de que todos los hombres y mujeres deben nacer de nuevo. Entonces, vamos ahí otra vez, ¿verdad? Nacer de nuevo, nacer, convertirnos, cambiar, ¿ok? En este capítulo, Mosía prohíbe la persecución y establece la igualdad en la tierra. Recordemos que todos se esparcen, ¿verdad? Se esparcen y llegan a cubrir la tierra, dice norte, sur, este y oeste, la cubren, pero Mosía les dice, bueno, ya se van a calmar y no van a perseguir a los de la iglesia. Y entonces es cuando ahora llega Alma, bueno, Alma y los 4 hijos del rey Mosía, Amón, Aarón, Omner y Imni, tratando de destruir la iglesia. A ellos les entró esa cosa, ese deseo de destruirla, de lisonjear a todos y de tratar de tener ese grupo que creciera para poder tener fama y poder para con los demás. Entonces es cuando llega, cuando Alma queda mudo, vamos a hablar de eso en un momento, y luego cuando a Alma se le dice que todo el género humano debe nacer otra vez para lograr la salvación. Y entonces al final del capítulo vemos que Alma y los hijos de Mosía cómo cambiaron y empiezan a predicar el evangelio y dar las gratas nuevas a los demás. Bueno, hermanos, en el capítulo 27 a grandes rasgos voy a hablarles sobre esto y dice en el 4, en medio del versículo, dice que todo hombre estimará eso es lo que el rey Mosía, ¿verdad?, manda decir a todos, y la proclamación que manda en la tierra, y les dice que todo hombre estimará a su prójimo como a sí mismo. Y yo al leer esta parte pienso estimar o amar como a sí mismo. ¿Y cómo es que podemos amar a otros cuando nosotros no procuramos amarnos a nosotros mismos? Y lo digo porque muchas veces, hermanos, queremos hacer las cosas por todo el mundo, por todos los demás, pero cuando es por uno mismo, ay no, yo al final. Y yo pienso que realmente debemos de ver primeramente lo personal. Y yo creo que con esto personal que nosotros hagamos, estamos invitando ya automáticamente a los demás a tratarlos, o sea, los estamos tratando mejor, les estamos dando el ejemplo y ellos mismos les estamos ayudando a que ellos vengan a Cristo de igual manera. Les enseñaron a trabajar con sus propias manos, les enseñaron a ser fuertes, el Señor los visitó, ellos prosperaron. Pero Alma era un hombre muy, muy astuto y de mucha palabrería, y lisonjeaba al pueblo, y él y los hijos de Mosía andando tan fuertemente, tratando de destruir la iglesia y descarriando al pueblo del Señor. Entonces en un momento se les aparece un ángel
y el ángel le dice, Alma, levántate. Bueno, se les aparece el ángel, entonces, y no, como Alma cae y los hijos de Mesías caen. Y entonces le dice el ángel, levántate. Y le dice, y acércate, pues, ¿por qué persigues tú a la iglesia de Dios? Porque el Señor ha dicho, esta es mi iglesia y yo la estableceré y nada la hará caer sino la transgresión de mi pueblo. Y más adelante dice, Alma, o sea, el ángel está hablando y esto es lo que relata el ángel, ¿verdad? Dice, Alma, dice que tu padre, o sea, ha orado y ha orado toda la gente con mucha fe para que tú seas traído al conocimiento de la verdad. Y a veces yo digo, hermanos, o sea, es necesario realmente que tengamos una experiencia tan fuerte o tan dolorosa para que nos humillemos y queramos seguir al Señor. Pues sabemos bien que por este relato, sabemos lo que Alma, hijo, sufrió en realidad muchísimo. Y le dice el ángel, ahora disputas que no tengo el poder de Dios, dice, Él me envió. Y me gusta también porque el ángel no dice como yo tengo poder, ¿verdad? Pero él dice, o sea, tengo el poder de Dios y es fuerte. Si yo lo tengo, que me lo da Dios, o sea, ¿te imaginas el poder de Dios? Y le dice, ve y recuerda la cautividad que tus padres en la tierra de Elam y en la tierra de Nefi, y recuerda cuán grandes cosas Él ha hecho por ellos. Entonces, si él pensaba que era de la nueva generación, que no sabía nada o que, ¿verdad? No sé nada, era niño, pues ahora te lo estoy recordando. Te estoy recordando lo que eres y lo que fuiste y lo que padecieron y quién, el poder de Dios, solo los liberó a ustedes. Dice, y su voz fue como trueno que conmovió la tierra y comprendieron que no había nada sino el poder de Dios que pudiera sacudir la tierra y hacerla temblar como si fuera a partirse. Y entonces, cuando se levantaron y los hijos del rey Mosía lo levantan, lo llevan a Alma y le cuentan todo lo que pasó, Alma en su ternura dijo, su padre dijo, se regocijó porque sabía que era el poder de Dios que causó todo esto, ¿verdad? Las oraciones son contestadas. No sabemos qué oración hizo Alma, no sabemos cómo oraron y por él, pero sí sabemos que esto fue a contestación de las oraciones de Alma y su esposa. Pero también les pide, ¿verdad? Después de 2 días que Alma está ahí como muerto, les pide que al pueblo y a los sacerdotes que oren por él y ayunen para que él pueda recuperar su salud y pueda también recuperar su fortaleza. Y el Señor, dice Alma, y el Señor me dijo, este es Alma, hijo, no te maravilles, el 24 dice, porque dijo él, me he arrepentido de mis pecados y el Señor me ha redimido. He aquí, he nacido del Espíritu. Entonces, ¿cuál es la conversión? Y estas se las voy a leer, hermanas. En un momento. Dice, y el Señor me dijo en el 25, no te maravilles de que todo el género humano, sí, hombres y mujeres, toda nación, tribu, lengua y pueblo, deban nacer otra vez. Sí, nacer de Dios, ser cambiados de su estado carnal y caído a un estado de rectitud, siendo redimidos por Dios, convirtiéndose en sus hijos y sus hijas. Y si llegan a ser nuevas criaturas, y así llegan a ser nuevas criaturas, y a menos que esto hagan, de ningún modo pueden heredar el reino de Dios. Ok, hermanos, ahí está la clave. Entonces, yo al leer esto, ¿verdad? Dice que debe de haber un cambio, nacer otra vez. Entonces, ¿qué significa volver a nacer otra vez? Nacer espiritualmente. ¿Cómo nosotros tratamos de actuar
o cómo actuamos o cómo actuaríamos cuando nosotros nacemos nuevamente. ¿Cómo actuaríamos con esas personas que odiamos, con esas personas que nos caen mal, que nos molestan? Y yo rápidamente voy a decirles un poquito que a mí me afecta mucho el humo del cigarro. Y yo, en verdad que yo odiaba a la gente. Y yo, ay, pero cómo me molesta tanto. Hasta que llegué a un punto de decir, o sea, padre, a mí es la que me molesta eso, o sea, y es dañino para todos, tanto como para mí como para ellos. Pero yo me molestaba demasiado y yo pedí en súplica y yo quise que por lo menos, yo decía, padre, bueno, que por lo menos, o sea, no me moleste o por lo menos que no les haga gesto, porque cuando yo pasaba les hacía como que, ¡ay! Y pues me veían y había ocasiones en que oía palabras como críticas hacia mí o algo así, pero yo lo estaba provocando porque yo les decía como que, ¡ay, gente fea! O como quieran de llamarles, pero ¿saben qué? Aprendí mi lección y he cambiado algunas cosas. Y ahora, pues, aunque estén fumando, pues me aguanto la respiración o a veces nada más me paso la mano así como más discretamente, hermanos. Todos somos hijos de Dios y todos merecemos respeto y todos merecemos amor. Y bueno, son lo que ellos escogieron, pero aún así el pueblo de Nefi me ha enseñado que debemos ser más humanitarios, ¿ok? Entonces, otra historia que yo quiero relatar es que una vez yo era un sacramental y disculpen que yo les diga esto, pero nos llaman a servir en la iglesia por una razón y por un motivo, pero esta persona dijo, bueno, así soy yo. Y estaba hablando de su vestimenta, cómo se vestía y todo eso, y era un obispo. Y él decía, pero así soy yo soy ranchero. No me acuerdo cómo estaba hablando, pero él se estaba justificando de que así era y pues no iba a cambiar, ¿verdad? Y entonces esto me pone a pensar, y desde entonces yo pensé, le dije, bueno, entonces, ¿cuál es el propósito de venir a la iglesia? ¿Cuál es el propósito de que nosotros tenemos del Evangelio? Y entonces yo quiero decirles, hermanos, que necesitamos, es preciso, dice, que cambiemos, que queramos cambiar. ¿Qué es la conversión? La conversión, dice, la verdadera conversión es un milagro que de una u otra forma debe producirse en todos nosotros. La conversión es una experiencia personal, no se puede traspasar a nuestros hijos como si fuera una herencia. Todos hemos de experimentar nuestra propia conversión al Evangelio de Jesucristo. Y yo sé que más adelante en el versículo 35 les habla, dice Mosía, y si viajaron por toda la tierra de Zarahemla y entre todo el pueblo que se hallaba bajo el reinado del rey Mosía, esforzándose celosamente por reparar todos los daños que habían causado a la iglesia. Perdón, no Mosía, los hijos de Mosía y Alma, hijo, decían eso. Y se esforzaron celosamente por arreglar lo que habían hecho mal. Y para terminar, vamos en el 28:4, dice... bueno, en el 3 dice, pues estaban deseosos de que la salvación fuese declarada a toda criatura, porque no podían soportar que alma humana alguna pereciera, si aún en el solo pensamiento de que alma alguna tuviera que padecer un tormento sin fin los hacía estremecer y temblar. Qué bonito, ¿verdad, hermanos? No podían soportar eso, por eso ellos fueron y predicaron, por eso ellos querían cambiar todo lo malo que habían hecho, dice, y así obró en ellos el Espíritu del Señor, porque habían sido los más viles pecadores, y el Señor en su infinita misericordia juzgó prudente perdonarlos
No obstante, padecieron mucha angustia de alma por causa de sus iniquidades, sufriendo mucho y temiendo ser rechazados para siempre. Bueno, con esto, hermanos, terminamos dejando saber que es importante que exista un cambio en nuestras vidas. Nos conocemos, sabemos cómo somos y nosotros mismos podemos humillarnos ante Dios y pedirle que Él nos pueda decir cómo es que nosotros podemos hacer el cambio en nuestras vidas. ¿Qué es lo que puedo cambiar? Y a quién puedo ayudar a cambiar también. Gracias por su atención y nos vemos la próxima semana.